porque digamos que mi trayectoria es un tanto sui generis y bastante atípica, dado que yo en principio no orienté mis estudios hacia esto, hacia el periodismo, y de alguna manera creo que soy un ejemplo, supongo que bastante afortunado. Claro, también uno se lo tiene que currar, ¿no? Pero en este caso he tenido un poco la fortuna de mi lado de que al meterme un poco en lo que sería a lo mejor que podríamos llamar el periodismo amateur, de ir colaborando con alguna página web creada más bien por amor al arte, como era por ejemplo pues Cobbles and Hills, que fue donde realmente yo empecé, la desaparecida Cobbles and Hills ya hace unos años, pero que bueno, que fue un inicio para muchas cosas y la verdad es que fue una página que influyó a otras, aunque al final no llegó a hacerse profesional realmente, pero para muchos fue un referente y para mí personalmente fue una gran experiencia y digamos que un trampolín de lanzamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, y aunque aquello lo hacíamos por amor al arte, me permitió tener cierto nombre y hacerme un poco el hueco. Y especialmente tuve la suerte, aunque yo nunca lo hice con ese objetivo, porque yo simplemente quería colaborar con unos colegas y pasármelo bien, no tenía grandes ambiciones, ¿no? Pero una cosa que veo ahora, mirándolo en perspectiva, es que el hecho de, por así decirlo, no sé si especializarme, pero el mostrar interés por categorías o disciplinas menos seguidas, como en mi caso eran tanto el ciclismo femenino como el ciclocross, del que también soy un apasionado, pues me permitió a lo mejor tener unos conocimientos en algo que no era tan común entre mucho aficionado, periodista, ciclista español, y eso de alguna manera te puede hacer como una persona demandada si alguien demanda tus conocimientos, ¿no? Es como que, a ver, en España hay 50.000 personas que saben mogollón de fútbol, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero ¿cuántas personas hay que tengan cierto control sobre ciclocross o sobre ciclismo femenino o sobre ciclismo en pista, por poner algo que a lo mejor yo no soy especialista, pero otros sí lo son? Pues no es tanto, ¿no? Entonces a lo mejor esa especialización un poco en el, como diría un colega mío, que me gusta la palabra porque la dice con cariño, en el infraciclismo, me permitió pues a lo mejor destacar más, ¿no? Porque no estás dentro del montón, eres como alguien un poquito aparte, alguien un poquito diferente. Y eso permitió pues que al final llamasen a mi puerta, porque llamaron a mi puerta y así fue un poco como entré ya en lo que es Eurosport, que es realmente mi proyecto profesional de ciclismo más importante, aunque también ya había hecho antes otras cosas profesionales, como la colaboración con la revista británica Pro Cycling y alguna otra cosa tipo revista o participación, ayuda a la hora de elaborar algún libro. Eso es algo en lo que he estado también ahora implicado. Y bueno, ese sería un resumen bastante amplio porque ya creo que he dado una respuesta larga para empezar. No, me ha gustado mucho dos cosas que has dicho. La primera, pues que empezaste así un poco por pasión, que es como hemos empezado nosotros, este pequeño proyecto. Luego cada uno tendrá su trabajo, digamos, a día de hoy, pero es un poco el objetivo de este pequeño proyecto entre nuestros cuatro amigos. Y la otra cosa es lo especialista o lo que sabes ya, tanto de ciclocross como del ciclismo femenino, y déjame decirte también en clásicas, que es un tema que a nosotros nos apasiona mucho, sobre todo a Jauma. Sí. Y, Entonces sois buena gente, me alegro de estar hablando con vosotros. y por ese motivo teníamos tantas ganas de hablar contigo porque nos pasamos horas y horas hablando de estas especialidades dentro del ciclismo, pero teníamos muchas ganas de que vinieras. Mi segunda pregunta, o el segundo tema que quería preguntarte, es un tema que le hacemos a todos los entrevistados. Es cómo ha variado, cómo ha cambiado tu año, este año tan raro por el tema de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, respecto a un año normal. Uf, es complicado decirlo así en breve. Digamos que eh, enfocándolo desde un plano a lo mejor más puramente personal, ha sido realmente una auténtica montaña rusa emocional en muchos sentidos, porque también pensad que para quienes nos ganamos la vida profesionalmente con esto, te encuentras de repente sobre todo siendo freelance, ¿no? Te encuentras de repente con una situación
en la que todo el deporte está parado, ves que no vas a tener ingresos durante un tiempo indefinido, porque era una incógnita, un misterio por entonces, y se te viene un poco el mundo encima, ¿no? Eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, pues también te afecta doblemente valga la redundancia, personalmente, por la situación evidentemente dramática pues para todo el mundo, ¿no? Y otro también desde el punto de vista de la pasión y el hobby, que el ciclismo nunca deja de ser eso, aunque trabajes en ello, no deja de ser tu pasión ni tu hobby, y estás viendo que el deporte que alimenta tantas horas de tu tiempo libre entreteniéndote, pues también ha desaparecido, ¿no? Entonces te cambia la vida en muchos sentidos. Y yo reconozco que para mí personalmente ha sido complicado, mentalmente, ha sido complicado psicológicamente, y la verdad es que mirándolo un poquito ahora en perspectiva, creo que hemos sido afortunados de al final haber podido tener tantas carreras, porque allá por, no sé, abril, mayo, casi se hacía imposible pensarlo, ¿no? Entonces, mmm, visto en perspectiva, pues ni tan mal, la verdad, pero ha sido bastante complicado desde muchos puntos de vista. Vamos con la última pregunta antes de hablar al tema que nos apasiona a los tres, por decirlo así, y que a mucha gente le interesa. ¿Cómo se prepara una retransmisión, ya sea de una clásica, de una carrera de ciclocross, que es una hora, pero es puro espectáculo? ¿Cómo se preparan esos primeros momentos? ¿Qué usáis? Las redes sociales hoy en día son súper importantes. Cuéntanos un poco sobre este tema. Mira, o mirad, yo creo que la preparación más importante de todas, diría que el 90% de lo que es la base de la preparación no es ni 5 minutos antes, ni una hora antes, ni el día antes, es la trayectoria de toda tu vida como aficionado al deporte. Es decir, si tú ya tienes una base de conocimientos y unos cimientos bien construidos, prácticamente no tienes que preparar nada, porque te traes la lección sabida de casa. Al final consiste simplemente añadiendo al conocimiento que tú has ido acumulando a lo largo de los años, simplemente estar un poco al día de las noticias que van ocurriendo para que no te pille nada por sorpresa cuando vas a afrontar la carrera. En el caso, por ejemplo, de una carrera de ciclocross, que es un esfuerzo de una hora aproximadamente y se retransmite entera, pues con eso te vale, ¿no? El estar al tanto de las noticias y el conocimiento que tú tengas, empieza la carrera y te pones a retransmitir. Con una carrera de ciclismo en ruta entra otro componente un poco diferente. A esto se suma el hecho de que si la carrera ya lleva, vamos a poner que 2, 3 o 4 horas incluso desde que ha empezado hasta que comienza la retransmisión, porque evidentemente no todas se retransmiten de principio a fin, a lo mejor das la última hora o las últimas 2 horas, entonces tienes que estar atento fundamentalmente a Twitter y al hashtag en cuestión correspondiente a la carrera para ver lo que ha pasado y saber a qué te vas a enfrentar o con qué te vas a encontrar cuando tengas las primeras imágenes, porque muchas veces, si no es por eso, tú no tienes ningún tipo de información interna de lo que va a ocurrir. Alguna vez sí, alguna vez te dan alguna información interna antes, en los minutos antes, pero no tienes esa garantía, ¿no? Entonces tienes que tirar un poquito de redes sociales para estar al día. Pero lo fundamental son los conocimientos que tú has ido acumulando a lo largo del tiempo y estar más o menos al día de las noticias que van ocurriendo. Y si es a la inversa, quiero decir, en vez de las últimas 2 horas, que sea al revés, que te toquen la primera o segunda hora, al principio de una carrera. Bueno, en este caso tienes que ser consciente de que no sabes cómo se va a desarrollar y a lo mejor puede ser una primera parte de la carrera aburrida, ¿no? Vamos a decirlo así, porque puede serlo, ¿no? Que se forme la típica escapada de pito, como se llama en el argot ciclista, ¿no? Que se van 4 o 5 corredores, o lo que es peor, uno a lo mejor solo, como en algunas etapas de la primera semana del Tour de Francia, desde el principio, y te encuentras con 2 o 3 horas que no pasa nada. Entonces, pues cuando te enfrentas a una emisión de ese tipo, sí que a veces te traes algún tema de discusión preparado un poquito de antemano, relacionado con la carrera,
con el sitio por el que va a transcurrir. Si es a lo mejor si sale o llega a una zona de bastante tradición ciclista, pues ya puedes ir metiendo un poquito de la historia, de las etapas anteriores que han llegado a ese lugar y demás, o a lo mejor temas que no se han podido desarrollar suficientemente y que han ocurrido en etapas anteriores en una vuelta por etapas, pues también aprovechar para darles un poquito más de espacio, ¿no? En esas primeras horas, porque sí es verdad que tienes que ser consciente que a veces hay horas de relleno y no puedes estar todo el rato narrando lo que pasa en carrera porque muchas veces no está pasando nada reseñable, ¿no? Entonces tienes que tener ciertos recursos para saber rellenar esos espacios y no ser repetitivo o no ser demasiado obvio. Universo Cycling. Apasionados del ciclismo. Recuerda activar la campanita, dar like y suscribirte al canal. Nos vemos pronto, apasionados.